Voy a intentar hacer breve, porque a veces yo me voy por las ramas, ¿está? Esta pequeña representación quiere ilustrar algo que quiero compartir, y es nuestro caminar por la vida. A veces, naturalmente, ¿cómo caminamos? Mirando hacia adelante para poder esquivar los objetos que tenemos en la vida. Pero a veces en nuestra vida vamos caminando hacia adelante, mirando hacia atrás. Mirando el pasado, una situación difícil, algo que nos aconteció. Vamos a estar leyendo, abran en Samuel, 1 Samuel capítulo 30, versículo 1. Para variar, vamos a hablar de Samuel. ¿Alguien está haciendo el estudio de Samuel? Más o menos venimos contextualizados. ¿Está? Bueno, esta palabra nos puso Dios en el corazón a principios de enero para el grupo de alabanza, referente al lema que tenemos este año, y bueno, queríamos también compartirlo en este tiempo con ustedes. Así que 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 al 20, dice así. ¿Están en lucha ahí? Capítulo 30, versículos del 1 al 20. Dice: Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Ziklag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Neguev, yo siempre le dije Neguev, es Neguev, y que luego de atacar e incendiar Ziklag habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerza. También habían caído prisioneras 2 esposas de David, la jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. Amén. Dios, te damos gracias por este día, por esta palabra. Señor, queremos disponer nuestros corazones para que vos nos hables y realmente que esta palabra pueda caer en buena tierra en nuestros corazones y llevar fruto. Gracias, Espíritu Santo, porque estás acá. Dame claridad para poder transmitir esto de la mejor manera. Amén. Amén. Bueno, David estaba en esta situación. Estaba en Ziklag. Ziklag era una ciudad ¿de qué pueblo? No era de los israelitas, era de los enemigos. ¿Cuáles eran los enemigos de Israel? Los filisteos. ¿Emma sí lo sabe. David estaba exiliado huyendo de Saúl en una ciudad de filisteos. ¿Se acuerdan que David vio que el pastor hoy comparte cuando Dios... no está. Bueno, Dios lo llama a David, empieza todo su ministerio, su trabajo en el ejército, está al lado de Saúl como ayudándolo, uno de los generales, hasta que empiezan los celos, que se compartió varias veces en la semana hoy, en los videitos. Empiezan los celos de Saúl hacia David. En X momento, David tiene que irse porque Saúl lo va a matar, literalmente. Para Oscar. Saúl lo quiere matar y empieza a huir a David. Primero David huye a ciudades que eran del pueblo de él. Pero en determinado momento ya era insostenible y termina huyendo a una ciudad del pueblo enemigo. De los que él iba y mataba, estaba como exiliado político en una ciudad así. Se fue con X número de personas, 400 al principio, ya eran 600 capaz que cuando llegaron ahí. Y bueno, llega el tiempo de la guerra. Saben que el tiempo de la guerra era, no sé bien qué estación, pero yo pienso que sería primavera. El tiempo de la guerra, Pastora Begoña. El tiempo de la guerra sería primavera. Siempre salían en X temporada del año, no sé, a la guerra. Y salieron los filisteos contra los israelitas. Como David estaba en esta ciudad que era de filisteos, y David había hecho un juramento, una promesa, un compromiso de palabra con el rey. El rey le dijo, mirá, vamos a la guerra. Sí, yo te acompaño porque tengo un compromiso de palabra. Sí, pero vas a pelear contra los tuyos. Sí, yo tengo un compromiso de palabra y peleo contra los míos. Cuando llegaron a la guerra, claro, lo vieron los otros, que iba y los mataba. Y si ven las historias, que le cortó los 200 prepucios y no sé qué, y mató al gigante Goliat y todo. Cuando lo vieron, le dijeron, no, nos va a traicionar porque viene por atrás a apoyarnos, pero vienen de allá, él se va a dar cuenta enseguida que está peleando contra su pueblo, y lo hicieron volver. En el momento que vuelve David, que dice que llega a Ziklag, ni siquiera fue y peleó.
Fue, se preparó, como obviamente yo en el lugar de los otros, también le digo que se vaya, volvió y cuando llega encuentra este panorama. Él estaba exiliado en una ciudad que había sido quemada por los amalecitas. Los amalecitas eran oportunistas, como parásitos, oportunistas, ¿no? Aprovechaban que salían los otros a la guerra, que en general se llevaban a los mejores y dejaban a algún veterano ahí medio cariado, para defender la ciudad, y después se llevaban a todos, quedaban mujeres, niños, algún viejito. Y venían los amalecitas, que vivían como, no importa, un poquitito para abajo ahí en el mapa, hacia el sur. Venían y dice que eran como langostas, venían y robaban, mataba todo, porque estos eran filisteos, pero habían ya pasado por Judá y habían robado a los judíos. Llega David y se encuentra este panorama. Y dice la Biblia acá, David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. ¿Cuántas veces nos ha tocado vivir o nos toca vivir o hemos vivido situaciones similares a la que le toca a David en este momento? Capaz que obviamente no nos robaron todo y mataron y nos robaron y nos secuestraron a nuestra familia, pero situaciones que para nosotros en ese momento quizás era todo nuestro mundo. No tiene por qué ser, porque a veces uno estamos hablando acá, no tiene que ser ni siquiera de cuando llegamos a los pies de Jesús. Capaz que son situaciones que vivimos antes de conocer a Cristo. ¿Y cuántas veces venimos arrastrando, por eso la ilustración de caminar mirando hacia atrás? ¿Cuántas veces venimos arrastrando duelos no resueltos o situaciones de nuestra vida no resueltas? Y caminamos por la vida mirando siempre lo que nos pasó y no nos proyectamos a lo que Dios quiere para nosotros. Dice, puse acá algunas, muchos de nosotros hemos sufrido quizá violencia física o psicológica, una situación de abuso, maltrato, bullying, que está muy de moda ahora, ya no está tan de moda, pero el bullying el bullying, un engaño, una traición, quizá un desencuentro amoroso. Después hablamos de eso más. Una estafa. ¿Algunos lo han estafado? Un robo, un accidente. ¿Cuánto hemos sido presos de quizás de una enfermedad por muchos años? Y por esa enfermedad hemos dejado hasta de visionar o de soñar lo que Dios venía hablándonos. Una pérdida, quizás expectativas no cumplidas de personas. Capaz que eso nos ha pasado en lo personal, en lo familiar, en lo laboral y capaz que adentro de la iglesia. ¿Cuántas veces sufrimos y hemos sufrido y hemos pasado mal y hasta nos hemos cambiado de congregación por expectativas de líderes o pastores o gente de la iglesia, quizás amigos, expectativas no cumplidas? Que era una expectativa, que una expectativa es algo que yo espero de alguien, pero que alguien no se comprometió a dármelo, ¿no? Eso es una expectativa. Yo hoy tengo expectativa de que el culto esté lindo, pero nadie se comprometió a que el culto va a estar lindo para mí. Es mi expectativa. Entonces a veces las expectativas generan estos desencuentros que lastiman nuestro corazón. Me ha pasado varios de estos puntos y me ha pasado de tener expectativas dentro del cuerpo de Cristo que no se cumplían y muchas veces he querido dejar todo y muchas veces me he estancado mirando hacia atrás por problemas que me han pasado, por expectativas que yo tenía, que nadie se comprometió a lo que yo esperaba. Y he visto en estos 5 años de evangelio, en este tiempo de seguir a Cristo, muchas personas con ministerios truncados, mirando hacia atrás, por expectativas de otras personas que no se cumplieron. Y de verdad que me evalúo, porque me pasa seguido esto, no es que no me pase nunca más, 2 por 3 me pasa porque somos así, tenemos expectativas y a veces demandamos de alguien algo que la otra persona no se comprometió con nosotros. Y eso incluye a todos, pastores,
o líderes que no me entienden, o que no me acompañan, o que no me cuidaban, o que no me cuidaron cuando estuve mal, que no estuvieron cuando los necesitaba. Bueno, la lista puede ser variada y cada uno lo evalúa en lo personal. Pero ¿cuántas veces me he encontrado así, sirviendo o siguiendo a Cristo, pero literalmente mirando lo que me pasó o lo que me pasa, porque siempre que nosotros tenemos un problema, nuestro problema en general es el peor. Y nadie nos puede entender porque como nosotros estamos viviendo esa situación, muchas veces nos creemos que lo que nos pasa a nosotros es lo peor que le puede pasar a todos, y a veces nos miramos al del costado, capaz que está viviendo una situación más compleja. Dice 2 Corintios 5:17, al que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas son pasadas y aquí todas son hechas nuevas. Este versículo lo puse así, solo sueltito acá, no voy a hablar de él, pero sin duda que en Cristo son todas las cosas hechas nuevas. Amén. Pero a veces llegamos a Cristo rotos, descosidos, porque nos pasó la vida por arriba, porque nos abusaron, porque nos estafaron, porque mi pareja capaz que me engañó con mi mejor amigo, yo qué sé, lo que sea, y llegamos a Cristo rotos. Sí, Dios hace nuevo todo, pero después es un proceso en el que tenemos que dejar ayudarnos, ¿no? Pidamos ayuda, acerquémonos a los que están más para acompañarnos y dejémonos ayudarnos a restaurar esto que Dios quiere restaurar en nosotros. Porque si no seguimos el resto de nuestra vida estancado o descarrilado, porque un auto que va mirando, va para allá y el tipo va manejando, mirando el retrovisor, se va a chocar. Seguro. Por más recta que sea la calle y menos auto o no venga nada, se choca en algún momento porque uno mirando así se va. Y después terminamos lastimados, desbarrancados, no avanzamos. Dice, acá David se encontró con esta situación y quiero hablar un segundito de David, hablando de Samuel. Yo me imagino a David en este momento, ¿no? El tipo llega, estaría re quemado porque no peleó, ¿no? Y viajaron, no sé cuánto habrán viajado, pero seguramente 3 o 4 días. Llega y encuentra este panorama, todo quemado. Yo me lo imagino sentado sobre una piedra mirando todo el humo. ¿Vieron las películas estas que está todo el humo y todo muerto y cosas? Yo me lo imagino sentado así, mirando el humo y toda la destrucción y todo, viendo a alguno por allá que, porque dice ahora, ¿no? Los del ejército de él no estaban todos, sí, qué macana, che, nos robaron todo. Querían matarlo. Los mejores amigos que Fabián hablaba hace poquito, querían, hace 10 minutos, lo querían matar. Obviamente, con justificadas razones, ¿no? Mire lo que dice. Toma adelante. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. También habían caído prisioneras 2 esposas de David. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. No menciona a las mujeres, ¿vio? Usted medita en su corazón. No, pero dice, sí, es verdad, aparte lo dice acá. Eran bravos. Pues la tropa hablaba de apedrearlo y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas y de las posiciones y hasta del lugar donde estaban. Y me lo imagino, como decía David, ahí sentado pensando, vengo acá, estoy cansado, estoy podrido de la vida. Vengo dándole lo mejor a mi rey, honrándolo, y me quiere matar desde que lo conocí, más o menos por celo. Huí a 3, 4, por lo menos 4 ciudades antes de llegar a Ziklag. Tuvo 2 veces oportunidad de matarlo a Saúl, teniéndolo ahí para matarlo, y por honra no lo mató. Todos estos amigos de él sabían de eso. Vieron que en este cúmulo de personas, de estos 411 hombres, dice,
En Samuel capítulo 22, versículo 1 dice, David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados, endeudados, amargados. Así David llegó a juntar un ejército de 400 hombres, que acá ya eran 600. En el ejército ese que estaban haciendo sedición, habían amigos de él, familiares de él, confidentes, seguramente gente de confianza, gente que no tenía nada, que estaba en la miseria, y por la guía de David y por la sabiduría y por lo que representaba David habían salido adelante. Y David pensaría, ¿estos locos se olvidan de lo que hice por ellos hace 2 o 3 años? Pues estamos acá gracias a mí, pensaría David, ¿no? Tendría razón. Hasta pensaría la familia, sí, está mi hermano acá, esto que ahora sí está todo bien, pero cuando fui a pelear con el Filisteo o contra Goliat, se reían de mí, me echaban, ¿no? Porque era más chico y llegué a mi casa, ¿no? Bueno, y David sigue pensando en eso, hasta que en un momento me imagino que empieza a sentir la voz de Dios. ¿No? Porque David tenía un corazón bastante lindo. Y dice que, no dice nada, lo digo yo. Samuel capítulo 34, José, versión José. No, pero yo me imagino a David en ese momento, entre ese quebranto y ese dolor y esa necesidad y ese enojo natural, empezar a sentir la voz de Dios. Mira, ¿te acordás cuando vos cuidabas las ovejas y venía el lobo? Yo estaba con vos. Pues de repente un lobo es un perro grande, pero cuando venía el león, que era un adolescente y mató a un león con la mano. No es natural. O un oso, mató a un oso con las manos, no es natural. Entonces, te olvidás cuando yo estaba que cuando fuiste a matar al filisteo, a Goliat, sin duda fuiste en mi nombre porque me amás, pero yo estaba contigo, porque naturalmente no murió, fue sobrenatural. Cuando estaba Saúl poseído, que te quería partir al medio con la lanza, yo estaba ahí porque tocabas el arpa, no era por la música linda, era por mi espíritu, porque yo estaba contigo. Y todo eso, me imagino que David fue recomponiendo sus fuerzas, recobrando las fuerzas, y dice que se levantó en el poder del espíritu. Acá no tengo los versículos porque lo pegué todo entero, así que discúlpenme, pero está ahí en la primera parte. Dice, parezco Tito. Nada, mentira, Tito, si estás escuchando. Lucre, mi teléfono me lo alcanzás porque esta Biblia acá no la puedo leer. Dice, David, pero, dice que habían perdido los hijos y la hija. Dice, pero es imposible leer acá. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Gracias. Entonces le dijo al sacerdote, dice, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar le trajo el efod, David consultó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda? ¿Los voy a alcanzar? Le dijo, sí, persíguelos, le respondió el Señor, vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Acá vemos cómo David se encontró en esta encrucijada. Y esto nos pasa muchas veces a nosotros en la situación que sea de la vida. Tenemos un problema y a veces no nos sentamos a evaluar para hacer. A veces, frente a determinada situación, solo actuamos y no nos tomamos un tiempo para evaluar costo-beneficio. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Sigo? ¿Si no sigo? Entonces, yo me lo imagino a David, porque para mí era súper inteligente este hombre, aparte de que tenía la guía de Dios, sentado pensando, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Podría haber tomado 2 caminos, sentarse, lamentarse y llorar como el resto, capaz que lo mataban, o levantarse y reconquistar lo que Dios le había prometido, lo que era de él. Y fue lo que hizo David, dice que se le cobró ánimo, cobró fuerzas y se levantó para reconquistar lo que el diablo le había robado. ¿Cuántas veces nos encontramos como David? En ese momento de decidir si seguir adelante o no, a pesar de determinada situación, un problema, una desilusión, una traición, una pérdida.
¿Cuántas veces decidimos caminar por seguir, sin un objetivo claro, o a veces caminando mal? Porque el que camina mirando para atrás camina mal, aparte le va a dar dolor en las cervicales. Dice, ¿cuántas veces nos entramos en esta estación de la vida? Que estamos ahí y entramos en una estación de autocompadecernos. Y ahí ya sesgamos todo lo que Dios puede hacer con nosotros. Porque entramos en una actitud de autocompadecernos y después es todo tan subjetivo y vemos a todos tan bien y nosotros tan mal, o a todos actuando tan mal en función de nuestro problema, que no nos levantamos más. ¿Me expliqué? ¿En qué estábamos? Autocompadeciéndonos. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? ¿Cuántas veces somos o nos creemos víctimas de X situación? O víctimas de la vida, porque la vida me ha tratado tan mal. Y te hablan así, y te hablan todo el pasado, y los vemos, ¿no? Y te hablan, no, porque como te hablan de la vida, del pasado, de todo lo que vivieron, y están así. Porque sí lo vivimos, porque todos hemos tenido de los problemas más lindos a los peores, de lo que sea, y esa resiliencia, esa capacidad de salir adelante a pesar de las dificultades, nos ayuda a seguir adelante en lo natural, en el trabajo, en la casa, en la familia, y también en lo espiritual. Pero hay gente que vive atada, literal, y muchas veces me ha pasado de vivir atado a situaciones del pasado, que no me dejan crecer. Y a veces que entramos en esta actitud de autocompadecernos, de ser víctimas permanentes, víctimas de la situación, víctima de X persona, víctima de X líder, víctima de X pastor. Y avanzamos por la vida y en nuestro caminar con Dios mirando hacia atrás, con falta de perdón, no reconociendo nuestros errores. Nos mantenemos permanentemente atados al pasado. Y se nos van los años. Y empieza a pasar el tiempo y aún a veces seguimos sirviendo a Dios. Y seguimos sirviendo a Dios atados a falta de perdón, atados a... ¿Sabe qué me pasa a veces? Que vengo acá y no estoy alegre. Y no estoy contento. Y estoy sirviendo a Dios y no estoy contento. A veces pierdo el gozo por tonterías. Y me pasa, no es que, me pasó la última vez, que hace poquito, pero... y me evalúo. ¿De qué forma estoy sirviendo a Dios? Porque servimos a Dios. Hay gente acá, están los pastores. Servimos a Dios. Seguimos a Dios. Entonces, mi servicio, mi forma de seguir a Cristo, ¿cómo es? ¿Mirando a la gente o estamos siguiendo a Dios y estamos haciendo un servicio con alegría? ¿O estamos haciendo un servicio a lo uruguayo? ¿Cómo es el servicio a lo uruguayo? Se queja. Desde que empezó, desde que se levantó, se está quejando. Porque me hacen venir los sábados a las 5 de la tarde, que hace calor, podemos ir a la playa, venimos allá a la caluricia. Los domingos venimos temprano. Hay que cargar todo. ¿Nos quejamos o no nos quejamos? Nos quejamos. Me quejo. Y trato de corregirlo. Y a veces ando re quejoso y después digo, Dios, perdón, porque al final, ¿para qué hago las cosas? Para que no lo hagas y te va a quejar todo el rato, o hacelo, porque es para mí con todas las ganas, aunque te canse, o deja a otro que lo hace. No vamos a negar que todos tenemos problemas, que hay momentos duros. Los reconocemos, los identificamos, los confrontamos y nos determinamos a seguir avanzando. No negamos que vivimos situaciones difíciles o que la han vivido, porque el que sufrió una situación de abuso cuando era chico queda marcado en lo emocional, queda marcado. Lo reconocemos, lo identificamos, lo abordamos e intentamos ayudarlo, pero seguimos adelante buscando a Dios. Seguimos adelante. Que eso que vivimos en el pasado nos sirva. Una vez tuve un problema con un amigo, ni me acuerdo. Me acuerdo, si no se lo voy a contar. Porque no importa, pero y hablábamos ahí, yo andaba ahí, Ricky, ya estaba.
Y hablamos con otro amigo y me dice, José, y X, no sé qué, hablamos un rato así, y dice, bueno, está, que esto, hay que perdonar y seguir adelante, porque hay que perdonar y seguir adelante. Y Dios va a sanar, y después se van a acordar de esto que vivieron ahora, y se van a reír. Se van a acordar de esta situación difícil, y se van a reír después. Y eso es lo que tenemos que buscar. No vamos a reírnos porque nos robaron la casa, pero que todo sea un aprendizaje en Cristo, en nuestra vida. Que de cada situación difícil podamos salir adelante como David, afrontarlo de la mejor manera y crecer. Seguir caminando hacia lo que Dios tiene para nosotros. Dice David, acá lo había puesto el versículo, pero cobró ánimo en el Señor su Dios y salió a la batalla. David se determinó y se fortaleció en Dios y decidió mirar adelante. Buscó la guía del Espíritu y salió en el poder del Espíritu. Esas son dos cosas que hay que tener en cuenta. Sentarnos a evaluar la situación, estar tranquilo, tomar la mejor decisión y salir y movernos en la guía y en el poder del Espíritu. Muchas veces nos va a pasar que ante situaciones difíciles o nos pasa que a veces creemos que estamos solos y que todos los que nos acompañaban y que son nuestros amigos y aún nuestra familia, a veces no nos entiende y nos dejan de lado, como le pasó a David. A veces nos pasa que por eso a veces uno reclama algo de otro, porque a veces cuando más te necesité, y a veces no estuviste, y a veces nos pasa que no nos somos comprendidos o no somos acompañados, nadie está comprometido. Se me fue la hora. Perdón, la Lucre me miró así, miró el reloj. Vieron que le dije que me explayaba, ¿no? Y eso que me duele la panza. Dice, David se levantó en el poder del Espíritu. Salieron David y ¿cuántos hombres eran? 600. Salió David con toda esta, los motivó. Claro, David se levantó motivado. ¿Y qué pasa cuando uno está en una situación difícil y está desmotivado? Lo quieren matar, literal. Cuando vos estás desmotivado en una situación difícil, el resto no va a apoyarte, pero cuando uno se levanta, a pesar de la situación difícil, a pesar del problema, motiva al resto. Y nos pasa acá. A veces no nos damos cuenta. Y la gente sabe cuando uno está con problemas y si te ve, porque esto es un tema de actitudes. Se levantó David, no me vamos a leer la historia, se la cuento rapidito. David fue, alcanzan a esta gente, pero antes de alcanzarlo tiene que cruzar un río, venían cansados. Acuérdense que habían viajado varios días, medio mal comidos, llegaron, estaban todos enojados, salieron a las corridas. De los 600, 400, 200 se quedaron de este lado del río porque si cruzaban morían, se los llevaba la corriente. Cruzan el río, se encuentran un egipcio ahí que estaba con una gastroenterocolitis y lo dejaron. Claro, porque estaba enfermo, lo dejaron, entonces lo encontraron, le dieron comida, lo repusieron un poco y le dije, ¿dónde están? Porque era de los empleados de los otros, un esclavo. El egipcio, vivazo, le dice, no, vos prometés que no vas a matarme, prometeme por tu Dios que no vas a matarme y yo te digo. Si no, le dice dónde están, llegan, estaban todos festejando, no los esperaban. Y estos 400 hombres, no sé cuántos mataron, pero imagínense que huyeron vivos 400 de los otros, a camello. Así que habrán matado, no sé, yo qué sé, 1000, 2000 o más. Y acá está la bendición de Dios. Cuando uno se levanta con esta actitud, Dios restituye. Dice, nada le faltó del botín, ni grande, ni pequeño, ni hijos, ni hijas, siguen sin mencionar a las mujeres, ni ninguna otra cosa de las que les habían quitado. David también se apoderó de todas las ovejas del ganado. La gente llevaba todo al frente y pregonaba, este es el botín de David. Esto iban cantándole a David y hacía un día, porque aparte pelearon un día y medio, desde la mañana de ese día hasta el otro día de tarde. Un disparate, no sé cómo hicieron. Le iban cantando, querían matarlo hacía 2 o 3 días y ahora venían cantándole, alabándole. Y tenemos no solo la restitución, porque esto es Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, seguimos a Cristo y damos lo mejor, a pesar de las múltiples dificultades que tenemos, Dios restituye lo que teníamos.
Y no es solo espiritual, porque los sueños en Dios, y está bueno porque Dios restaura nuestro llamado, nuestra pasión, nuestra visión, pero restaura hasta lo natural, lo económico. Yo he visto gente que ha vuelto a Cristo y literalmente han sido restaurados o bendecidos en lo económico, por restauración, por orden. Las personas que nos rodean son bendecidas por nuestras decisiones, cuando nuestra actitud refleja a Cristo, que es la esencia del Evangelio, de nosotros, de lo que hacemos, de estar acá, reflejar a Cristo. La música es lindo, son todos como medios para reflejar a Cristo. Lo que tenemos que hacer como cristianos es reflejar a Cristo. Y es una cuestión de actitud. Ayer Jonathan compartía sobre Pablo y Silas. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas? Nada, ¿qué se van a acordar si no eran nacidos? Ya sé, Lupe. Bueno, Pablo y Silas en una de estas oportunidades estaban en la cárcel. Los agarraron por discutir sobre Dios. Por hablar sobre Dios, lo agarraron, le dieron una buena paliza, lo metieron en la cárcel, en lo de más abajo, donde por gravedad cae todo, literal, todo. Y aparte dice que estaban en el cepo, que estaban puestos en fijados al piso, con los pies. Entonces, aparte, por las dudas, ¿qué se creyeron que se iban a ir estos tipos? Y en esa situación, no vamos a hablar de esto, pero de lo peor, porque yo me imagino estaría, ¿sabe cómo, no? Dios, ¿dónde está? ¿No? Y dice que se pusieron a cantar alabanza. Mayra decía ayer, capaz que desafinaba, por eso se movían las piedras, pero se pusieron a cantar alabanza a la madrugada ahí, me imagino a los otros presos. Y esa actitud trajo salvación al guardia, a su familia y quién sabe cuántos más. Aparte de la salvación de ellos. Pero eso es el Evangelio, es una actitud de sobreponerse a la situación difícil. A veces cuesta un poco más. A veces la situación no es tan difícil. Siempre que tenemos una situación difícil, para nosotros es la más difícil. Siempre transmitan sus necesidades. A veces que nos ha pasado, o me ha pasado. Que me he enojado, y se han enojado, porque no me acompañaste cuando yo estaba pasando re mal. ¿Y cómo sé yo que vos estás pasando mal? A no ser que el Espíritu Santo de noche te hable o le hable a los pastores, transmitan cuando están mal. Transmitamos cuando estamos mal y necesitamos ayuda o acompañamiento. O a veces es fácil porque, bueno, yo qué sé, falleció mi padre y se enteran lo más llegado, pero a veces tenemos situaciones de nuestra vida que si no la manifestamos, los demás no van a poder nunca acompañarnos. Entonces, me ha pasado de quejarme porque no me acompañaban, no mucho, pero no hablo mucho tampoco, pero o se ha pasado que nos reclaman eso y a veces no, muchas veces no hemos sabido, no hemos tenido idea de que estaban mal. Entonces, a veces la gente está lastimada y herida por cosas así, literalmente. Tengo amigos y conocidos que están heridos por situaciones así, estancados en su vida, en su ministerio, en el propósito que Dios le puso, ese llamamiento que es lo mejor que te puede pasar en la vida, estancado, porque no lo fueron a visitar cuando, yo qué sé, falleció el perro. Por una situación puntual no estuvieron y a veces ni siquiera lo manifestamos. Que nuestra vida vaya más allá de esto. Que podamos crecer y conocer a Dios y perdonar. Que salgamos a veces de esta actitud de autocompadecernos o de víctimas y seamos victimarios. No, mentira, eso no. Que nuestro servicio sea con alegría. Lo último, anteúltimo. No con quejas. Que dejemos de mirar a los demás y sigamos y sirvamos a Dios. Con lo que hagamos, lo que sea. Barrer la iglesia, el baño, el patio, la música o lo que hagan. Que lo hagamos mirando al Señor. Con alegría, dando lo mejor. Si en mi mente, porque me pasa a mí y si te está pasando, si en tu mente a veces está, no hago más porque
Yo hasta acá hago. Hasta acá en la iglesia hago. Porque nada, ya estoy cansado, ya pasé esto. Si está eso en tu corazón, evalúalo. Ponelo delante de Dios. Dios, esto está bien. Hablalo con Dios. Capaz que te dice, no, está bien, seguí así. Pero evalúalo con Dios. Y que si en algún momento el dolor y ese problema que viví me dejó en esta actitud de víctima, sin a veces evaluarme a mí y mis errores, y a veces siendo víctima sin perdonar, que podamos acercarnos a Dios.